Bienvenidos a Jiji Podcast. tus habladoras de confianza. El día de hoy estamos en una edición especial de este programa. Estamos de noche para entrar un poquito más en ambiente. Vamos a hablar acerca del documental Human 2.0, el volumen número 2. Es una trilogía en la cual se tocan temas relacionados a los humanos. El volumen número 2 en específico toca temas universales como lo son la familia, la venganza, la guerra, la violencia. Son temas con los que el amor, son temas con los que los seres humanos estamos bastante familiarizados y los toman de una estructura bastante interesante. Lo que yo definí de ese documental es que pasan como mostrándonos primero lo peor y luego van bajando hasta temas un poco más suaves. Empezamos el documental con temas bastante fuertes, con guerra, muerte, violaciones, disparos, venganzas, gente mal de la cabeza. En el centro nos plantean una idea del ser humano basada desde el amor y luego al final será en un clímax donde para mí lo que nos intentaron mostrar es que el ser humano está compuesto de todas esas cosas. Bueno, pues a mí me pareció bastante curioso al empezar el documental el hecho de que simplemente hablaran de guerra, de violencia y de esas historias, y pues se los comenté mientras lo veíamos, y es el hecho de que llegué a cuestionarme que el ser humano entonces simplemente es eso, simplemente es guerra, simplemente es cosas malas, pero ya luego pasamos a el amor, o más específicamente ahí hablan de formas diversas del amor. Se menciona la homosexualidad y las historias de vida de esas personas, que no todas eran positivas, pero que reflejaban otro lado del ser humano de como nos lo habían mostrado inicialmente. Pues yo cuando vi las primeras 5 historias, las 5 personas que pasaron, yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? Porque todo el mundo habla de guerra y de muerte y de venganza. Pero pues a medida que fui viendo el documental ya me di cuenta que las historias ya eran como menos fuertes, tenían más valores, más sentimientos. Y es que lo que pasa con el formato de este documental es que son solo entrevistas. El único material que nos dan son entrevistas y alguna que otra imagen de algún paisaje o imágenes que resultan confusas porque uno se cuestiona qué tiene que ver eso con el documental. Sí. Entonces digamos que es una estructura que no es tan fácil de digerir. Pero en cierto punto, si nos ponemos a analizar, las entrevistas sí son bastante íntimas. Hay planos muy cercanos, lo único que se ve es al entrevistado, ningún entrevistador mete la cucharada, simplemente es una persona hablando con el espectador y contando una Sí, historia. te hace sentir que la persona está hablando directamente contigo. Y eso es lo que ese efecto me pareció muy curioso porque, o sea, da una sensación extraña de intimidad. Cuando estaban hablando de lo de la violencia y lo de la guerra y las violaciones y todo eso, siento que generaba cierta incomodidad. Porque hablar de esos temas siempre es incómodo, Sí. hablar de la violencia y enfrentarse a lo que realmente representa eso dentro de la humanidad, porque es algo que está arraigado a los seres humanos, es incómodo de ver, de escuchar, y en ese momento tú sientes que esa persona está frente a ti contándote. Pero cuando pasaron a hablar del amor, las historias de superación, del muchacho que se sacrificó para que sus hermanos pudieran estar bien con su padre, o de la muchacha que lastimosamente se contagió con VIH, pero al final decidió que no tenía que hacer nada de lo que hizo para complacer a nadie y ahora es feliz con su pareja. Esa sensación de intimidad lo que hace es envolverlo a uno como en una atmósfera de confianza. O sea, como que pasar de los temas tan violentos a luego esa lucecita de esperanza, siento que es lo que le puede dar la magia al documental. Y es que eso muestra como el rasgo o los rasgos del ser humano, que no hay solo una capa. Al inicio estábamos viendo una capa negativa, pero si se veía más al fondo, en esas historias aún dolorosas, pues se veía una capa de esperanza, algo de luz, algo que representaba también al ser humano, no solo lo negativo que nos habían planteado al inicio del documental. Y también mira que en muchas de las imágenes que nos ponen entre las entrevistas se ve mucho la unión de personas. Mucha gente ahí, y eso me llamó la atención, que a mí me hizo reflexionar acerca de que a pesar de que las entrevistas era una sola persona, o sea, por un mismo tema se pueden unir. Se pueden conectar, porque había más de 60 países incluidos Sí. en las entrevistas, en las personas. Bueno, eso fue otro tema que me llamó la atención, que había mucha diversidad y todos hablando de un solo tema. Pues la verdad es que mi tema favorito del documental es el amor, pero lo que me gustó, en primer lugar, el amor es el hilo conductor. O sea, hay un hilo conductor entre las historias y el cómo nos las van contando, y siento que eso es lo que va uniendo poco a poco, entrelazando las historias. Y lo que más me gustó es que no solamente trataron el amor romántico. Dentro del cine, dentro del mundo del documental, la fotografía, de todos los artes,
la gente suele romantizar y enfocarse mucho en el amor romántico, pero a mí me gustó. Amor de pareja. Ajá, el amor, pues sí, el amor romántico es equivalente al amor de pareja, es lo que la gente más idealiza, lo que la gente más trata. Pero aquí nos mostraron también el amor dentro de lo filial, dentro de la familiaridad, dentro de la amistad, dentro de los padres, hasta incluso yo siento que hubieron muchas historias que han habido muchas historias del documental que trataban más sobre el amor como a sí mismo. O sea, para mí la historia de la muchacha con VIH también, esa fue una Sí, historia o muy sea, que lo bonita. hizo para complacer a su abuela, porque a su abuela no le gustaba la Que le idea gustaran de las que mujeres, ella... sí. Exacto. También la historia del señor que tenía como los expansores de su abuelo. Eso también me pareció muy bonito. De que los momentos que compartió con su abuelo fue justamente después de que su abuela muriera. Y su abuelo era como la persona dentro de su familia que más lo discriminaba, por decirlo de alguna manera. A mí pues una historia que la que más me marcó fue el del papá de él, que perdió a su hija y pues que él al final del día él decidió que no necesitaba venganza. Él perdonó. Sí, porque el matar o el hacer lo mismo que le hicieron a su Sí, hija él no se dice le iban a que- traer de regreso. Claro, él dice que él rompió con ese círculo porque, o sea, eso no le iba a devolver a su hija y lo que iba era a gozar más dolor, más violencia. Hubo una de las entrevistas en las que era un chico, era un muchacho, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba ni nada de eso, pero me acuerdo muy bien de la frase porque él dijo que el amor fue lo único que lo mantuvo vivo. Yo creo que fue de los primeros entrevistados los de la guerra y se enfocó mucho en que el amar a otros y la idea de que cuando todo acabara, él podría volver a amar a otros sin tener que matar, fue lo que lo mantuvo vivo y eso me pareció tan fuerte. Y es que el tema de la guerra como que nos dio tanto en qué pensar. A mí me pareció muy interesante lo que tú me estabas contando cuando lo veíamos sobre el muchacho, o era un señor, no recuerdo bien, que decía sobre el sentimiento de matar. Que, Ajá. que Sí. después de matar queda un sentimiento de querer volver a hacerlo. Y tú lo explicaste de cierta forma que me pareció muy interesante. Pues a ver, o sea, antes de que el tipo, yo iba a defender la idea que él planteaba porque lo que tengo entendido es que él es un retirado de guerra. Entonces yo lo interpreté hasta cierto punto de que él decía que en la guerra, cuando están tan inmersos en ese conflicto, las personas que están ahí y empiezan a matar, se les hace fácil seguirlo haciendo, entre comillas, según lo que él decía. Entonces que cuando alguien estaba en la guerra y empezaba a matarse, le era muy, muy difícil detenerse. ¿Por qué? Porque las personas que están en la guerra creen, o sea, si están ahí es porque creen en algo, en su mayoría, porque creen que ellos son los que tienen la razón y que los equivocados son aquellos, y que como el bando aquello es el equivocado, automáticamente todos son malos y todos se merecen morir y a todos los van a matar. Pero ya después cuando el tipo dijo de que él quería que le hicieran daño para ya matar, ya yo sí puse mi... Ajá, Mi que, línea. que él Sí. quería que alguien Para intentara hacerle daño para él, para la él. cosa de matar de nuevo. Ya ahí es cuando uno se cuestiona en los estragos que deja la guerra en los seres humanos sin Sí. repercusiones. Bueno, Porque- pero al menos él no lo hacía arbitrariamente. Él esperaba que alguien lo buscara. eso no lo mejora, eso no lo mejora, por eso yo claro que ya después de ese día no lo defendí. Pero eso, o sea, a mí me parece curioso porque yo siento que la gente que va a la guerra, los policías, los que sirven públicamente en cualquiera de esas entidades de control, yo siento que esa gente queda loca. Nena, Esa es gente que queda loca. esa, pues lo que según tengo entendido, en la guerra, o sea, en los ejércitos no solamente están ellos como ejército, sino que tienen todo un equipo de trabajo donde hay muchos psicólogos. Nena, pero eso, o sea, eso puede ser ahora. Obvio, pero eso Pero queda en porque secuelas y siempre. tú en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué psicólogos iban a hacer? Ese es el punto. Y sobre todo que en su mayoría son personas profesionales de la salud que son muy negligentes. Por eso es que tanta gente loca salida del ejército. Esa gente está mal. Es que yo siento que, o sea, algo como una guerra, eso es algo que uno nunca supera, uno nunca se recupera de eso. Y ahí llega otro punto. Uno de los primeros entrevistados también estaba contando de que mucha gente le pregunta que cómo le fue la guerra, que cómo se sintió él en la guerra, que contaran que era para él la experiencia de la guerra. Eso es Y él morbosidad. dijo que siento que sí y que no. Porque entonces, si fuese morbosidad, no estudiaríamos todas las guerras que han habido. O no harían parte de la historia. Si hacen parte de la historia es porque el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Que lo estamos repitiendo con Palestina, pero bueno. Es otro tema. Ujú. El tipo decía de que él podía contar lo que había pasado, pero que él no veía el caso porque nadie nunca iba a entender lo que se sentía realmente estar en la guerra.
Y eso es verdad. O sea, nosotros sabemos la historia, pero nosotros nunca vamos a tener ni la más mínima idea de verdad, de entender la magnitud de los efectos secundarios que causa la guerra en las personas que están alrededor de ella. Mira que después de escuchar todas estas guerras y toda esta cuestión, la historia de la señora que dijo que un hombre, creo que un hombre del ejército, la había acogido y la había arropado y se la llevó como si Los fuese nazis. su hermana. De los nazis. la señora. Como si fuese su hermana y la criaron. Y la criaron todos ellos. Entonces, como que no todo es malo. Es que ese es el problema. Con la guerra hay mucha gente que en un inicio no es mala, o hay mucha gente enredada que no está ahí por gusto. Yo siento que en las guerras nadie está por gusto están solamente las cabezas. Más nada. ¿Quiénes la generan? Y exacto, Sí. exacto, las cabezas. son La las gente que no lideran, va. pero Ah, manda, ya. pero manda. Exacto. Entonces yo siento que hijo de puta, es muy difícil también. También es muy difícil juzgar a la gente que ha participado en la guerra. Porque, por eso mismo, el tipo era un soldado, era un nazi. Pero nazi. Pero aún así, en medio de todo y de toda la práctica que tenían los nazis, él acogió a esa niña. ¿Por qué esa? No se sabe, nunca se va a saber por qué esa niña. Pero esa niña está viva. Sí. Por un nazi. Entonces, podemos concluir que lo más poderoso que tiene este documental es, en primer lugar, que no tiene narrador. Y en segundo, que justamente esa ausencia de la voz del narrador lo que nos hace es tener más intimidad con el entrevistado, Sí. porque no hay un intermediario. Solamente son el humano que está en la pantalla y el humano que está tras la pantalla. Y también me gusta que se utiliza el primer plano de detalle y se ve la reacción de la persona y que no hay detrás, no hay nada que pueda distraer al espectador de esa persona. Es que todo el documental se encarga de hacerte sentir que la persona se está abriendo a ti, se Exacto. acercó y decidió contarte su historia. Eso es lo que hace que el documental se sienta tan íntimo. Entonces, si quieres un documental que te haga sentir, pensar, emocionarte y reflexionar, definitivamente Human es para ti, porque no necesitas ser cinéfilo ni sociólogo ni nada de eso para dejar que ese documental llegue a ti, solamente necesitas abrir tu corazón y estar dispuesto a dejar que la humanidad de otros te toque a ti. Y ser una persona chismosa.